El ego siempre estuvo ahí. Ahora está envalentonado. Ahora más que nunca, nuestra cultura atiza las llamas del ego. Nunca ha sido tan fácil ensalzarse o envanecerse. Ahora podemos alardear de nuestros logros ante millones de admiradores y seguidores. Una posibilidad que solo acostumbraban tener las estrellas de rock y los líderes más grandes. Podemos seguir a nuestros ídolos e interactuar con ellos a través de Twitter. Podemos leer libros, consultar sitios web y ver charlas TED para llenarnos de inspiración y validación, de una manera que no era posible antes. Hay una aplicación para eso. Podemos decir que somos los presidentes de nuestra propia compañía. Aunque solo exista en el papel, podemos anunciar grandes noticias en las redes sociales y dejar que nos feliciten. Podemos publicar artículos sobre nosotros mismos en medios que solían ser fuentes de periodismo objetivo. Algunos de nosotros hacemos esto más que otros, pero solo es un asunto de mayor o menor intensidad. Sin embargo, la tecnología no es la única que nos invita a creer que somos únicos. Nos dicen que pensemos en grande, que vivamos en grande, que busquemos ser recordados y nos arriesguemos en grande. Pensamos que el éxito exige tener una visión audaz o contar con un plan arrasador. Después de todo, es lo que supuestamente distingue a los fundadores de una compañía o al equipo campeón. Pero, ¿es eso cierto? ¿Realmente estas personas son así? Veamos en los medios. Vemos en los medios a mucha gente que se arriesga y tiene éxito. Y, deseosos nosotros de tener también éxito, tratamos de adoptar la actitud correcta, la pose adecuada. Intuimos una relación causal que no existe. Suponemos que los síntomas del éxito son lo mismo que el éxito. Y en nuestra ingenuidad confundimos el subproducto con la causa. Claro, el ego les ha funcionado a algunas personas. Muchos de los hombres y las mujeres más famosos de la historia fueron claramente egocéntricos. Pero muchos de los fracasos más grandes también fueron protagonizados por personas egoístas. De hecho, se cuentan más fracasos que éxitos. Sin embargo, vivimos en una cultura que nos empuja a lanzar los dados, a hacer apuestas sin tener en cuenta lo que está en juego. Donde sea que usted esté, ahí también está el ego. En cualquier momento específico de la vida, una persona se encuentra en una de las siguientes 3 etapas. Está aspirando a algo o tratando de hacer una marca en el universo. Ha alcanzado éxito, tal vez un poco o tal vez mucho, o ha fallado reciente o continuamente. La mayoría de nosotros pasamos todo el tiempo en una etapa u otra de forma fluida. Estamos aspirando a algo hasta que tenemos éxito. Tenemos éxito hasta que fallamos o hasta que aspiramos a lograr algo más y fallamos. Y nuevamente empezamos a aspirar o a tener éxito. El ego es el enemigo en cada paso de este camino. En cierto sentido, es el enemigo de la construcción, del mantenimiento y de la recuperación. Cuando las cosas llegan rápido y fácilmente, puede ser bueno, pero en épocas de cambio, de dificultad. Por lo tanto, las 3 partes en las que está organizado este libro son ambición, éxito y fracaso. El propósito de esta estructura es sencillo: ayudarle a suprimir el ego antes que los malos hábitos tomen el control. Reemplazar las tensiones del ego. Reemplazar las tentaciones del ego por humildad y disciplina cuando esté experimentando el éxito. Y cultivar la energía y la fortaleza para que, cuando el destino cambie y se ponga en su contra, no termine aplastado por el fracaso. En resumen, nos sirve ser humildes en las aspiraciones, benévolos en el éxito, resilientes en el fracaso.
Esto no significa que usted no sea único y que no tenga algo asombroso que ofrecerle al mundo a lo largo del breve tiempo que pasará en el planeta. Esto no significa que no haya espacio para empujar las fronteras creativas, para inventar, para sentirse inspirado o para tratar de lograr un cambio claramente ambicioso e innovador. Por el contrario, con el fin de hacer adecuadamente estas cosas y asumir los riesgos, necesitamos equilibrio, tal como observó el cuáquero William Penn. Las construcciones que están tan expuestas al clima necesitan buenos cimientos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El libro que tiene en sus manos fue escrito en torno a una suposición optimista. Su ego no es un poder que usted esté obligado a satisfacer a cada paso. Es algo que usted puede manejar, que puede dirigir. En este libro, hablaremos de individuos como William T. Sherman, Katharine Graham, J.K. Robinson, Eleanor Roosevelt, Bill Walsh, Benjamin Franklin, Belisario, Angela Merkel y Gregor Marshall. ¿Podrían ellos haber logrado lo que lograron? Salvar compañías en peligro, dominar el arte de la guerra, perfeccionar el béisbol, revolucionar la ofensiva en el fútbol, resistir la tiranía, soportar con valentía el infortunio, si el ego los hubiera hecho perder el piso y centrarse en sí mismos? La esencia de su gran arte, su gran escritura, su gran diseño, su gran capacidad para los negocios y el mercadeo, y su gran liderazgo fueron precisamente su sentido de la realidad y su conciencia. Algo a lo que el autor y estratega Robert Greene dijo una vez que debíamos aferrarnos como una araña a su tela. Lo que encontramos cuando estudiamos a estos individuos es que ellos tenían los pies en la tierra y eran prudentes y resueltamente realistas. No obstante, ninguno de estos individuos carecía por completo de ego, pero todos sabían cómo suprimirlo, cómo canalizarlo y cómo contenerlo cuando era importante. Ellos eran grandes y sin embargo humildes. Un momento, pero fulano y sutano tenían un ego inmenso y fueron exitosos. ¿Qué tal Steve Jobs? ¿Qué tal Kanye West? Podemos buscar racionalizar el peor comportamiento al señalar casos aislados. Pero nadie es verdaderamente exitoso por ser delirante y centrado en sí mismo y vivir desconectado. Aunque estos rasgos estén relacionados o asociados con ciertos individuos bien conocidos, también hay otros rasgos que se asocian con ellos. La adicción, el maltrato de ellos mismos y de otras personas, la depresión, la manía. De hecho, lo que vemos cuando estudiamos a estos individuos es que ellos lograron sus mejores obras en los momentos en que lucharon contra esos impulsos. Esos trastornos y esos defectos, solo cuando estamos libres del ego y su influencia, podemos alcanzar realmente nuestro potencial. Por esta razón, también vamos a analizar a individuos como Howard Hughes, el rey persa Jerjes, John DeLorean, Alejandro Magno y numerosas historias de gente que perdió el control sobre la realidad y dejó claro, en ese proceso, lo peligroso que puede ser el ego. Veremos las costosas lecciones que aprendieron y el precio que pagaron en cuanto a sufrimiento y autodestrucción. Veremos que con frecuencia, incluso la gente más exitosa vacila entre la humildad, el ego y los problemas que esto causa. Cuando suprimimos el ego, nos queda lo que es real. Lo que reemplaza al ego es la humildad, sí, pero una humildad sólida y una gran seguridad en nosotros mismos. Mientras que el ego es artificial, esta clase de seguridad puede aguantar mucho peso. El ego es robado. La seguridad en uno mismo es algo que se gana. El ego es algo que se autoproclama. Su pavoneo es artificial.
la humildad nos restringe. El ego nos enloquece. Es la diferencia entre algo potente y algo venenoso. Como veremos en las páginas que siguen, la seguridad en él mismo logró que un general modesto y poco estimado se convirtiera en el principal combatiente y estratega de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Por otra parte, el ego hizo que, después de esa misma guerra, otro general descendiera de las alturas del poder y la influencia hasta la ignominia y la indigencia. La humildad tomó a una tranquila y sobria científica alemana y la convirtió no solo en una nueva clase de líder, sino en una fuerza de paz. El ego tomó a dos brillantes y astutos ingenieros del siglo XX, los alzó por las nubes en un remolino de elogios y celebridad, y terminó aplastando sus esperanzas contra el muro del fracaso, la bancarrota, el escándalo y la locura. La humildad guió a uno de los peores equipos de la historia del fútbol americano hasta el Super Bowl, y luego lo convirtió en una de las distintas, y luego lo convirtió en una de las dinastías más dominantes en ese juego. Entre tanto, innumerables entrenadores, políticos, empresarios y escritores han superado obstáculos similares, solo para sucumbir a la posibilidad inevitable de entregarle el primer lugar a alguien más. Algunos aprenden humildad, otros eligen el ego. Algunos están preparados para las vicisitudes del destino, tanto las positivas como las negativas. Otros no. ¿Cuál de los dos elige ser? ¿Quién será? Usted ha elegido este libro porque siente que necesitará responder esa pregunta en algún momento. ¿A conciencia o no? Bueno, aquí estamos. Es hora. Primera parte. Aspiraciones. Nos disponemos a hacer algo. Tenemos una meta, una vocación, un nuevo comienzo. Todo gran viaje empieza aquí. Sin embargo, muchos de nosotros nunca llegamos a nuestro destino. La mayor parte de las veces, el ego es el culpable. Nos envanecemos con historias fantásticas. Suponemos que lo tenemos todo claro. Dejamos que nuestra estrella brille en lo más alto. Pero esta termina por apagarse. Y no tenemos idea de la razón. Estos son síntomas del ego, que se curan con humildad y realidad. El ego es el enemigo, independientemente de cuáles sean sus aspiraciones. Dicen que un médico atrevido es aquel al que no le tiembla la mano cuando realiza una operación en su propia persona. E igualmente atrevido es aquel que no vacila al quitar el misterioso velo de la ilusión, el cual oculta a su vista las deformidades de su propia conducta. Adam Smith. En algún momento, alrededor del año 374 a.C., Isócrates, uno de los maestros y filósofos más conocidos de Atenas, le escribió una carta a un joven llamado Demónico. Isócrates había sido amigo del padre recién fallecido del muchacho y quería darle algunos consejos sobre cómo seguir el ejemplo de su padre. Los consejos iban de lo práctico a lo moral, y todos fueron transmitidos en lo que Isócrates describía como máximas nobles. Estas eran, tal como él decía, preceptos para los años futuros. Como muchos de nosotros, Demónico era ambicioso. Y Sócrates decidió escribirle porque el camino de la ambición puede ser peligroso. Y Sócrates comienza informándole al joven que ningún adorno te conviene más que la modestia, la justicia y el autocontrol, porque estas son las virtudes por las cuales, de acuerdo con el consenso de todos los hombres, se gobierna el carácter del joven. Practica el autocontrol, dice Sócrates, y le aconseja no caer bajo el influjo del mal carácter
el placer y el dolor, y aborrecer a los aduladores tanto como a los estafadores, porque los dos, cuando se ganan nuestra confianza, lastiman a quienes se fían de ellos. Y Sócrates quería que Demónico fuera afable en las relaciones con quienes se le aproximaban, y nunca altivo, porque ni siquiera los esclavos pueden soportar el orgullo de los arrogantes. Y lento en la deliberación, pero rápido para llevar a cabo sus decisiones. Lo mejor que tenemos en nosotros es el buen juicio, le decía, y lo instaba constantemente a capacitar su intelecto, porque lo más grande en la brújula más pequeña es una mente sabia en un cuerpo humano, quien con frecuencia advertía sobre los peligros de que el ego se desbocara. De hecho, en Hamlet usó esta misma carta como modelo. Shakespeare citó a Isócrates, casi literalmente, a través de su personaje Polonio, cuando aconseja a su hijo Laertes. Las famosas palabras de Polonio, que usted tal vez haya escuchado, se cierran con estos versos. Y sobre todo, sé fiel a ti mismo, pues de ello se sigue, como el día a la noche, que no podrás ser falso con nadie. Adiós, mi bendición madure esto en ti. Años más tarde, las palabras de Shakespeare llegaron hasta un joven oficial militar de los Estados Unidos de nombre William Tecumseh Sherman, quien llegaría a convertirse en quizás el general más grande de este país y en un gran estratega. Tal vez Sherman nunca oyó hablar de Isócrates, pero le encantaba citar a menudo las palabras de Shakespeare. Al igual que al padre de Demónico, el de Sherman murió cuando él era muy joven. Al igual que Demónico, Sherman fue acogido por un anciano sabio, Thomas Ewing, un futuro senador de los Estados Unidos y amigo de su padre, que se ofreció a adoptarlo y educarlo como si fuera su hijo. Lo más interesante de Sherman es que, a pesar de las conexiones que tenía, durante la mayor parte de su vida, casi nadie habría podido predecir que llegaría hasta donde llegó, y mucho menos que un día tendría que tomar la inesperada decisión de rechazar la presidencia de los Estados Unidos. A diferencia de un Napoleón que irrumpió en el panorama como por arte de magia y desapareció en medio del fracaso con la misma rapidez. El ascenso de Sherman fue lento y gradual. Pasó su juventud en West Point y luego en el ejército. Durante sus primeros años de servicio, Sherman atravesó casi todos los Estados Unidos a caballo, aprendiendo lentamente de cada misión. Cuando estallaron los primeros brotes de la guerra civil, viajó al este para ofrecer sus servicios como voluntario, y poco después fue enviado a la batalla de Bull Run, una derrota de la Unión bastante desastrosa. Beneficiario de una grave escasez de líderes, Sherman se encontró de repente frente a la oportunidad de ser ascendido a brigadier general, y fue convocado para reunirse con el presidente Lincoln y su principal asesor en lo militar. En esta reunión, Sherman expresó libremente sus ideas sobre planes y estrategias ante el presidente, y al final hizo una extraña solicitud. Aceptaría el ascenso, solo si contaba con la garantía de no tener que asumir una posición superior después. ¿Prometía Lincoln cumplirle con esa promesa? Sabiendo que todos los demás generales se morían por tener la mayor cantidad de poder posible, Lincoln aceptó con gusto. En este momento, Sherman se sentía más cómodo como el número 2. Él percibía que tenía una apreciación sincera de sus propias capacidades y que esta posición le sentaba mejor. Imagínese eso. Una persona ambiciosa que rechaza una oportunidad de avanzar en sus responsabilidades porque en realidad quería estar lista para ello. ¿Es eso tan loco como se ve a primera vista? Sherman
no siempre fue el perfecto modelo de control y el orden. Al comienzo de la guerra, encargado de defender el estado de Kentucky con tropas insuficientes, se dejó ganar por la tendencia perversa a dudar de sí mismo. Vociferando y despotricado de sus superiores debido a la escasez de tropas, obsesionado por sus propios pensamientos y paranoico ante los movimientos del enemigo, se salió de sus cabales y habló de forma imprudente con varios periodistas. En la controversia fue temporalmente llamado a la orden y necesitó varias semanas de descanso para recuperarse. Fue uno de los pocos momentos cercanos a la catástrofe en medio de su estable y ascendente carrera.